A todos nos gusta comer y todos tenemos comidas favoritas como puede ser el pozole, como pueden ser los chilaquiles o quizá la pizza. Bueno, aunque pues estoy seguro que puede ser alguna otra cosa que te prepara tu mamá, pero también tenemos frutas favoritas como puede ser la sandía, es mi favorita, tal vez el mango puede ser tu fruta favorita, la granada, las fresas o las uvas. Pero también estoy seguro que tienes alimentos que no te gustan. Y no soy adivino, pero estoy casi seguro que es una verdura. Una verdura como el apio, la cebolla, las espinacas, las acelgas o el chayote. ¡Iu! Estos alimentos, te gusten o no, al meterlos en tu boca comienza el proceso digestivo, que se realiza en el tubo digestivo. Así es, se llama tubo porque tiene un orificio de entrada, la boca, y un orificio de salida, el ano, estando los dos conectados con el ambiente y forman el inicio y el fin del aparato digestivo, que incluye múltiples órganos que se encargan de transformar los alimentos y absorber los nutrientes que vienen en ellos. Entonces, los órganos que forman el tracto digestivo son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, que también lo llamamos colon, el recto y el ano. El interior de estos órganos es hueco y están revestidos por una membrana llamada mucosa. La mucosa de la boca, del estómago, del intestino delgado contienen pequeñitas glándulas que producen jugos que contribuyen a la digestión de los alimentos. El tracto digestivo también contiene una capa muscular suave que ayuda a transformar los alimentos y transportarlos a lo largo del tubo digestivo. Adicional a esto, hay otros dos órganos que forman parte del aparato digestivo, que son el hígado y el páncreas. Estos producen jugos que llegan al intestino a través de pequeños tubitos que se llaman conductos. La vesícula biliar almacena los jugos digestivos del hígado hasta que son necesarios en el intestino. Sin embargo, no son los únicos elementos que forman parte de la digestión. Hay algunos otros componentes del sistema nervioso y del sistema circulatorio que también juegan un rol muy importante en el aparato digestivo. Y nos preguntamos por qué es importante la digestión. Pues cuando comemos estos alimentos que tanto nos gustan o algunos de los que no nos gustan, estos no están en la forma que el cuerpo los puede utilizar para nutrirse. Los alimentos y las bebidas que consumimos deben ser transformados en moléculas más pequeñas que les llamamos nutrientes, antes de poder ser absorbidos hacia la sangre y transportados hacia las células y hacia todo el cuerpo. La digestión, entonces, es el proceso mediante el cual se descomponen los alimentos y las bebidas en sus partes más pequeñas para que el cuerpo pueda usarlos como fuente de energía para formar y alimentar a las células. Como por ejemplo, al consumir pan, estás consumiendo un carbohidrato y uno de las sustancias que contiene es un disacárido. Y un ejemplo es la maltosa, que necesitará una enzima para poder transformar esta maltosa, y la enzima se llama maltasa, ¿sí? Como una mala taza, pero buena, que va a romper los disacáridos en dos sustancias, que una es, o más bien dos unidades de glucosa. Cuando se convierte en glucosa, entonces es cuando el cuerpo los va a poder absorber y necesita ese proceso para poder utilizar la glucosa como fuente de energía. Lo mismo pasa cuando consumes el tofu o el pescado, que contiene una proteína y se necesita una enzima como la pepsina que se libera en el estómago para romper las proteínas en sus fracciones más pequeñas, llamadas aminoácidos, para que puedan ser absorbidos y utilizados en el organismo. Y esto mismo, así tal cual, ocurre con las grasas. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo ingiero un alimento? ¿Qué es lo que pasa al comer? Los órganos grandes y huecos del tracto digestivo poseen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. El movimiento de estas paredes puede impulsar los alimentos y los líquidos y mezclar el contenido dentro de cada órgano. Los alimentos pasan de un órgano a otro mediante un movimiento muscular que se llama peristaltismo. La acción del peristaltismo se parece a la de una ola del mar en movimiento, pero
por el músculo. El músculo del órgano se contrae, estrechándose y después se mueve lentamente la porción contraída hacia la parte inferior del órgano. Estas ondas van a hacer que el bolo alimenticio se pueda ir desplazando. Estas ondas alternadas de contracción y relajación van empujando los alimentos y los líquidos a través de estos órganos huecos. El primer movimiento muscular importante ocurre cuando tú eliges los alimentos y los líquidos y los llevas a tu boca. El ingerir estos alimentos es parte de un proceso voluntario. Tú decides cuándo y qué comer, pero en cuanto tú los tragas de forma voluntaria con tu lengua, el proceso se vuelve involuntario y pasa a estar bajo el control del sistema nervioso. Los alimentos que acabamos de ingerir pasan al siguiente órgano, que es el esófago, que conecta la garganta con el estómago. En la unión del esófago y el estómago hay una válvula en forma de anillo, llamada válvula pilórica, que cierra el paso entre los dos órganos. Sin embargo, a medida que los alimentos se acercan al anillo cerrado, los músculos que lo rodean se empiezan a relajar y permiten el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. Entonces, el estómago recibe los alimentos y debe realizar 3 tareas mecánicas. Primero, debe almacenar los alimentos y los líquidos ingeridos. Para ello, el músculo de la parte superior del estómago debe relajarse y aceptar grandes volúmenes del material ingerido. La segunda tarea es mezclar los alimentos y los líquidos junto con el jugo digestivo que el mismo estómago produce. La acción muscular de la parte inferior del estómago se encarga de esto. Y la tercera tarea que tiene que realizar el estómago es vaciar el contenido lentamente en el intestino delgado. Varios factores afectan el proceso del vaciamiento del estómago, como el tipo de los alimentos, el grado de la actividad muscular que el estómago tenga, la cantidad de carbohidratos que se consumen o la cantidad de grasas. Por ejemplo, los carbohidratos pasan la menor cantidad de tiempo en el estómago, mientras que las proteínas permanecen un poco más de tiempo y las grasas son las que pasan la mayor cantidad de tiempo en el estómago, comparándolo con estos macronutrientes. Cuando los alimentos salen del estómago, entonces pasan al intestino delgado. A medida que los alimentos se digieren en el intestino delgado, se disuelven en los jugos del páncreas, el hígado y el intestino. El contenido intestinal se va mezclando y avanzando para facilitar el proceso de la digestión. Finalmente, todos los nutrientes digeridos se absorben a través de las paredes intestinales y se transportan a todo el cuerpo. Los productos de desecho de este proceso comprenden partes que no se pudieron digerir de los alimentos, conocidas como fibra, y células viejas que se van desprendiendo de la mucosa. Estos materiales son impulsados entonces hacia el colon, donde permanecen hasta que finalmente se expulsan en forma de materia fecal durante la deposición. Sin embargo, volviendo a la fibra, hay una pequeña cantidad de fibra que sí se logra digerir y la gran mayoría es la que no se digiere y es la que le va a dar el volumen a la materia fecal. Y entonces, el tiempo de digestión que van a tardar los alimentos desde que se consumen hasta que se excretan varía de individuo a individuo y según las condiciones que cada uno tenga. Varía si es hombre o es mujer y varía, por supuesto, en relación a la cantidad, el tipo de alimentos que comió. Después de comer, los alimentos tardan entre 6 y 8 horas en pasar por el estómago y el intestino delgado. Los alimentos entran en el intestino grueso, el colon, para una mayor digestión. Se absorbe la mayor cantidad de agua en el colon y finalmente la eliminación de los alimentos no digeridos. La comida tarda unas 36 horas en moverse por todo el colon. En general, este proceso completo, desde que se ingiere la comida hasta que sale del cuerpo en forma de heces, tarda de 2 a 5 días, según el individuo y por supuesto que según lo que coma. Si el paso de los alimentos es muy rápido, no permitirá la absorción de los nutrientes y seguramente el colon tampoco será capaz de absorber el agua
y esto nos llevará a un problema que conocemos que se le llama diarrea. El proceso en el cual las heces son blandas, líquidas y muy frecuentes. Y esto puede ocurrir cuando comemos alimentos intoxicados con bacterias, con virus o agua contaminada con estos microorganismos, que hace que se comience un proceso infeccioso y el cuerpo tratará de expulsar lo más rápido posible lo que se ha ingerido. Si la infección no se controla, la cantidad de agua que se puede expulsar puede ser en grandes cantidades y esto los puede llevar a un estado de deshidratación que por supuesto puede ser muy grave y puede llevar a la muerte. Por otro lado, si el paso de los alimentos a través del aparato digestivo es muy lento, se puede retener un exceso de agua y llevarnos a uno de los principales problemas que se enfrentan en la actualidad, el estreñimiento. El estreñimiento. Este está caracterizado por las siguientes cosas. Tener menos de 3 evacuaciones a la semana, que las heces sean duras, secas y grumosas, dificultad o dolor para evacuar, una sensación de que la evacuación no fue completa. Sin embargo, las personas pueden tener diferentes patrones de movimiento intestinal y decimos que cada persona sabe lo que es normal para sí mismo. Aunque el estreñimiento no es necesariamente una enfermedad, puede ser un síntoma de algún otro problema médico y puede durar un poco tiempo o puede ser un estreñimiento que pueda durar más tiempo o que sea crónico. ¿Y será que podemos hacer algo para evitar esta situación o el estreñimiento? Pues la respuesta es sí. Tenemos que volver al movimiento voluntario que hace que inicie el proceso de la digestión. La elección de los alimentos que ingerimos puede ser la clave para evitarlo, ya que si ingerimos alimentos que contienen fibra, podemos ayudar a que el peristaltismo se haga de la forma correcta y al absorber el agua en el intestino grueso, no se absorba toda el agua porque la fibra mantiene o permite que el intestino no pueda absorber todo el agua y eso hace que las heces tengan el volumen y tengan la consistencia adecuada. Hará que sean voluminosas, blandas y firmes, lo más cercano a unas heces sanas. Por otro lado, si elegimos alimentos que son bajos en fibra, como las harinas, las pastas, la pizza o la carne, que tiene cero de fibra, y no consumimos otros alimentos que contengan fibra, el peristaltismo será más complicado para hacerse y esto hará que el bolo alimenticio no pueda avanzar de la forma adecuada a través del intestino delgado y la extracción de agua en el intestino grueso será mucho mayor, ocasionando estreñimiento. Entonces, la fibra parece ser la clave para el tránsito intestinal sano. La fibra dietética incluye las partes de los alimentos vegetales que el cuerpo no puede digerir o absorber, a diferencia de otros componentes de los alimentos como las grasas, las proteínas o los carbohidratos que el cuerpo descompone y absorbe. La fibra no es digerida por el cuerpo. En cambio, pasa relativamente intacta a través del estómago, el intestino delgado y el colon hasta que sale del cuerpo. Pero el consumo de fibra no solo te sirve para evitar el estreñimiento. Una dieta alta en fibra, de igual forma, nos puede ayudar a otras cosas y beneficios para la salud. Ayuda a mantener, dijimos, la salud intestinal, ya que reduce el riesgo de desarrollar hemorroides y bolsas pequeñas en el colon que les llamamos divertículos o enfermedad diverticular. Diversos estudios también han encontrado que una dieta alta en fibra probablemente disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Pero no solo hablamos del aparato digestivo, también reduce los niveles de colesterol. La fibra soluble que se encuentra en los frijoles, la avena, la linaza, las lentejas, puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total en la sangre, pues disminuye los niveles de la lipoproteína de baja densidad que conocemos como colesterol malo o LDL. Diversos estudios también han encontrado que los alimentos ricos en fibra pueden tener otros beneficios para la salud del corazón, como la reducción de la presión arterial y la inflamación. Pero no solo esto, también ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. En las personas con diabetes, la fibra, particularmente la fibra soluble, puede retardar la absorción del azúcar y ayudar a mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Una dieta saludable
que incluya una cantidad adecuada de fibra soluble también puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Pero también la fibra puede ayudar a lograr un peso saludable. Los alimentos con alto contenido de fibra tienden a llenar más que los alimentos con un bajo contenido de fibra, por lo que es probable que si comes alimentos con fibra, comas menos y que te mantengas satisfecho por más tiempo. Los alimentos ricos en fibra tienden a tardar más en comerse y a ser menos densos en energía, lo que significa que tienen menos calorías para el mismo volumen de alimentos. Y no solo eso, te ayuda a vivir más. Los diversos estudios sugieren que el aumento de la ingesta de fibra dietética, especialmente la fibra de los cereales integrales, se ha asociado con un menor riesgo de morir de las enfermedades cardiovasculares y de todos los tipos de cáncer. ¿Cómo lo ven? Entonces, si no estás consumiendo suficiente fibra, es posible que necesites aumentar el consumo de fibra. Algunas buenas opciones de fibra son las siguientes: las verduras que te gusten o que no te gusten, los cereales integrales como la avena, como el trigo, como la cebada, como el amaranto incluso, todas las frutas, los frijoles, las lentejas y otras legumbres, los frutos secos y las semillas. Todos estos son alimentos que tienen fibra. En cambio, los alimentos refinados o procesados, eh, como pueden ser alimentos como frutas y verduras enlatadas o jugos sin pulpa, los panes, las pastas blancas, los cereales de grano que no son grano entero o los cereales de caja que se consumen, son los alimentos más bajos en fibra. El proceso de refinación del grano elimina la capa exterior, que se llama salvado, y reduce el contenido de fibra. Los alimentos enriquecidos, estos alimentos después se llaman alimentos enriquecidos porque les agregan vitaminas, les agregan minerales para tratar de mantener los nutrientes que tenían antes de quitarle el salvado y el germen. Pero adicional a todo lo que le puedan agregar, vitaminas del complejo B, hierro, entre otras cosas, no le pueden añadir la fibra. Así que ya lo sabes, asegúrate de alcanzar un consumo adecuado de fibra. Si eres hombre, debes alcanzar al menos 38 gramos y si eres mujer, al menos 25 gramos al día. Sin embargo, por sí sola la fibra puede que no sea suficiente para tener todos los beneficios que nos da específicamente de nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, también debes de asegurarte un consumo adecuado de agua, ya que sin agua el consumo de la fibra puede ser contraproducente, ya que no podrá avanzar de la forma adecuada, pero el agua hará que se tenga el volumen y la consistencia adecuada para tener un buen tránsito intestinal. Y adicional a el agua, asimismo, el movimiento diario, la actividad física, el ejercicio, contribuyen para que tengas un buen tránsito intestinal. Y la suma de estos tres, la fibra que viene de la dieta, un adecuado consumo de agua y actividad física, son fundamentales para mantener el funcionamiento adecuado del sistema digestivo y, por supuesto, poder evitar el estreñimiento. Para mejorar el tránsito intestinal, la ciencia dice que debemos añadir fibra a nuestra dieta. ¿Tu conciencia será capaz de entrar en razón? Come más fibra.